Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Qué tal si te levantas ahí donde estás y adoremos juntos al Señor? Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición sumo a mi situación. Le hablo, tú me has dado la autoridad y la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Vamos, levanta tu voz. Profetizar. Mira lo que vamos a declarar. Paso hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu Santo, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición sumo a mi situación. Te hablo, tú me has dado la autoridad y la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Y te alabo, ya no hay derrota en ti, te alabo, reviviste mi vida, te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo, por tu espíritu en mí, te alabo, tu poder habita en mí. Y la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Profetizar.
como estás con nosotros, Señor, de una forma tan tangible, que no podemos hacer nada más, Señor, sino adorarte, levantar nuestras manos a ti, rendir todo lo que somos delante de ti. Espíritu Santo, clamamos que así también tú estés con nuestros hermanos en sus hogares, en sus casas, en sus habitaciones, Señor, en su lugar secreto contigo, y que en este momento seas tú llenando sus vidas, cada parte de su ser, que grita, que clama: Jesucristo, Jesucristo. Y que en este momento, Señor, seas tú con ellos, así como tú estás con nosotros en este lugar. Te damos gloria, Señor, y estamos convencidos de que tú también, Señor, los llenas a ellos en esta hora, Padre. Que ahí donde usted está puede levantar sus manos al Señor y rendir todo su ser delante de Él.
depresión, todo desánimo, toda tristeza. Sabemos, Espíritu Santo, que tú estás obrando en este momento. No hay sombra que no encenderá, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderá, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperá, mentira que no deshará, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderá, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperá, mentira que no deshará, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el pedir hasta que no puedo ganarlo, no lo merezco, no me dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios te bendiga grandemente. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bueno es saber que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta en Él. Así es que hoy podemos dar gracias al Señor, porque hasta el día de hoy, una vez más, podemos declarar su grandeza, su poder, su señorío. Podemos declarar su bondad, su amor, su misericordia, su fidelidad. Y podemos decir este día que Dios es fiel y que Él es bueno. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe, a nuestro servicio en línea. Damos gracias al Señor porque en este tiempo Dios ha sido tan maravilloso y nos ha dado la oportunidad de poder estar cerca, de poder estar reunidos en casa, de poder seguir llevando su amor, la administración de su Santo Espíritu. Aun cuando no estamos todos acá en el templo, pero podemos decirle al Señor gracias porque tú has hecho todo en medio nuestro y hoy podemos seguir reunidos. El Espíritu Santo este día nos une. La paz del Señor nos une. Hoy podemos decirle al Señor, el amor de Dios, su sublime amor nos une. Mis amados, hoy estamos agradecidos al Señor y podemos decir, tú eres Dios.
simplemente podemos decir, Dios es Dios. Dios es Dios y Él es el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Podemos en esta oportunidad seguir declarando el poder de Dios para nuestra nación, para nuestro estado Mérida. Podemos seguir declarando que Mérida definitivamente le pertenece a Cristo. Mérida es de Cristo. Allí tienes algunas imágenes de nuestra Mérida preciosa. Y seguir declarando también que Venezuela es de Jesucristo. Mira esa hermosa imagen de nuestra capital, Caracas. Venezuela es de Cristo. Hoy una vez más queremos desde este lugar saludar a nuestros amados pastores, Pastor Jimmy, Pastor Agil. Queremos en esta oportunidad decirles, les amamos, les extrañamos y les esperamos que pronto estén de nuevo con nosotros en casa. Muy bien, vamos también a dar la bienvenida a las personas que están en este momento en el chat. Qué bueno que ustedes, mis amados hermanos, ustedes están ingresando al chat para saludar. Hay muchas personas que también están en este momento congregados viendo el servicio y no participan del chat. Pero qué bueno es saber que Dios está llegando a las casas, a los corazones. Queremos dar la bienvenida también muy especialmente a cada uno de nuestros hermanos de acá, de Mérida, también de algunos estados de Venezuela que hoy están sintonizando este servicio y también las personas que están fuera del país. Les damos la bienvenida y les decimos que realmente Dios les ama y nosotros también les amamos. Vamos a orar y vamos a una vez más a declarar que este servicio lo estamos haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle que usted cierre sus ojitos allí en casa, por favor, y oremos al Señor. Padre y eterno Dios, este servicio, Señor, lo hemos iniciado con la adoración y la alabanza, declarando que tú eres Dios, declarando, Señor, que lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos declarando, papaito, Padre amado, que tú eres nuestro Dios y que este día, oh Dios eterno, estás extendiendo una vez más tu brazo de amor, de misericordia, de compasión sobre cada uno de tus hijos. Señor, hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestras vidas para que nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, muchas gracias porque tu palabra es verdad y hoy estamos con toda la intención, Señor, de escucharte. Te bendecimos y te damos gloria, honor y alabanza, porque solo tú eres Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el día de hoy pues queremos entrar en un tema muy apasionante y ese tema tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría. Y he puesto este nombre, sabiduría en medio de la prueba. Sabiduría en medio de la prueba. Ahora, ¿cuál sabiduría? Definitivamente tiene que ser la sabiduría de lo alto. ¿Sabía usted que hay varios tipos de sabiduría? Está la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría divina. Está la sabiduría terrestre, que es la sabiduría humana. Escuche bien, y también está la sabiduría diabólica. Nosotros hoy vamos a estudiar acerca de esa sabiduría que usted y yo como hijos de Dios debemos tener, debemos aprender a vivir para en medio de la prueba, escuche bien, actuar como hijos de Dios. ¿Sabe usted que un hijo de Dios manifiesta realmente que es hijo de Dios y manifiesta el fruto del Espíritu? Porque se enfrenta ante las situaciones adversas, ante las dificultades, se enfrenta con sabiduría del cielo. Se enfrenta ante esas situaciones como un hijo de Dios. Sabe que también un hijo de Dios manifiesta el fruto del Espíritu en su vida porque es obediente a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar tocando este aspecto que cada uno de nosotros tiene que vivir, como es la sabiduría. Note usted, mi amado hermano y mi amado amigo, lo siguiente:
la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, no hay otra forma de vivirla que no sea obedeciendo la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos habla en la palabra y nos dice que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, es una forma de que usted y yo practiquemos, escuche bien, la palabra de Dios. Cuando usted y yo practicamos la palabra de Dios, entonces estamos actuando en sabiduría. Qué bueno que entonces este día podamos entender que en medio de la prueba, usted y yo tenemos que levantarnos como hijos de Dios en sabiduría y ser sabios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago. Vamos a tomar este versículo como versículo central. En el capítulo 1, versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Tome por favor nota de ese versículo, Santiago 1, versículo 5, y tomémoslo como versículo central. Pero definitivamente para nosotros como hijos de Dios, hablar de sabiduría y no mencionar el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios sería como entonces como que nos faltase algo. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 1:7? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, qué bueno es saber, mi amado hermano, que todos necesitamos de la sabiduría de lo alto. Nadie puede decir este día que no está falto de sabiduría. Escuche bien, todos necesitamos de esa sabiduría divina, de esa sabiduría que viene de Dios. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema con la presencia del Espíritu Santo de Dios ministrando a nuestras vidas. Con el permiso del Señor, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de lo que su palabra nos habla de la sabiduría en medio de la prueba. ¿Sabe que en medio de la prueba, entonces, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, si actuamos con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría divina, entonces usted y yo vamos a poder demostrar que realmente somos hijos de Dios? ¿Sabe que el dolor, la prueba, la dificultad, las adversidades, esos momentos de tribulación en la vida de un hombre, si no está la sabiduría de Dios, pueden llevarlo a perder el control, a perder los estribos, pueden llevarlo a perder la mansedumbre? Esa es otra de las características de que un hijo de Dios es sabio cuando él actúa en sabia mansedumbre. Escuche bien, un hijo de Dios es sabio cuando antes de ir a reaccionar violentamente, él dice de qué manera se comportaría Jesucristo en este momento, y es entonces cuando el carácter de Cristo aflora en la vida de ese hijo de Dios. Entonces hablemos acerca de esa sabiduría divina, que es la sabiduría que usted y yo debemos tener y vivir, practicar en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Vamos a adentrarnos en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 17. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor. La sabiduría de lo alto es el título. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago lo hace como una manera de pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Le está hablando a un grupo de personas, de judíos, pero qué interesante es poder este día entender que nos está hablando a todos, porque dice a todos, a los del Ponto, la dispersión, a todos se está hablando allí Santiago acerca de este tema central que es la sabiduría. Dice él: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio entre vosotros? Entonces muéstrelo con su comportamiento, muéstrelo con su conducta, dice el Señor. Y dice:
con sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14 dice: pero si tienes celos amargos, escuche bien, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, escuche bien, sino que es terrenal. Cuando hay celos amargos, cuando hay contención en el corazón del hombre, y cuando se miente en contra de la verdad, dice el Señor, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la sabiduría divina, sino que es terrenal, dice la palabra, es animal, es diabólica. Entonces inmediatamente dice el versículo 16: porque donde hay celos sin contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Podemos ver entonces, note usted que hay 3 tipos de sabiduría descritas acá en este capítulo 3 de Santiago. Número 1, que es la sabiduría divina. Número 2, la sabiduría humana. Y número 3, la sabiduría diabólica. Y alguien puede pensar: ¿y cómo es eso de sabiduría diabólica? Sí, recuerde usted que allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ahí estaba la serpiente, y dice la palabra que era astuta. Astuta para engañar. Y esa es una sabiduría que también el mundo emplea, una sabiduría diabólica. No es una sabiduría de arriba, sino es una sabiduría de abajo. No es una sabiduría divina, es una sabiduría diabólica. Y bueno, también podemos hablar acerca de, nada más mencionar, la sabiduría humana, que es la sabiduría que muchas personas obtienen a través del conocimiento, a través del estudio. Hoy vamos a hablar un poquito también acerca de eso, ya cuando estemos finalizando, y es la sabiduría que de alguna manera Salomón le pide a Dios. Esa sabiduría que Salomón le pide a Dios es esa sabiduría que habla la palabra sabiduría y hace mención y ciencia. Esa sabiduría humana que en ese momento Salomón le está pidiendo a Dios es la sabiduría para poder gobernar, es la sabiduría para poder ejercer la labor que Dios le había encomendado para ser el rey, para ser juez en medio de las situaciones, para poder tomar las decisiones correctas. Pero el día de hoy vamos a tomar un poquito de lo que Dios quiere hablarnos, de la sabiduría divina. Escuche bien, la sabiduría de lo alto, para que usted y yo podamos vivir en el día de la prueba con la sabiduría del Señor, para que usted y yo podamos caminar en el tiempo del dolor, de la tribulación, con la sabiduría del Señor. Es la sabiduría que este día queremos pedirle al Señor que nos dé. Así como el Señor le dice a Salomón: pídame lo que quieras. ¿Sabe? El Señor este día nos dice: pídeme lo que quieras, hijo. Y si usted y yo le pedimos al Señor sabiduría, la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría del cielo, la sabiduría del Padre, estoy seguro que Él nos las va a dar. Así es que por un momento, allí donde está, por favor, incline su rostro y dile al Señor: Señor, dame esa sabiduría. Dame la sabiduría de lo alto, Señor. Dame la sabiduría que es la que me va a ayudar a caminar en medio de la prueba, que es la que me va a ayudar a discernir los tiempos tuyos, Señor, que en medio de la prueba podemos entender que estamos pasando por esa prueba con un propósito, y es que nuestra fe sea afirmada. Estamos caminando ese problema, esa tribulación, esa prueba, ese dolor, pero es con un fin, y es que salgamos fortalecidos. ¿Sabe? Cuando estamos en tiempos de tribulación y de prueba, ya el Señor sabe cuál es el resultado. Pero es muy diferente cuando usted y yo podemos asumir ese momento, si lo asumimos con la sabiduría del cielo, o simple y llanamente lo asumimos con la sabiduría animal, la sabiduría terrenal, que es la que también menciona la palabra. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago: pero la sabiduría, escuche bien, que es de lo alto, es primeramente pura.
Y ahí empieza el Señor a describir cómo es la sabiduría divina. ¿Cómo es la sabiduría que viene de Él? Dice que es pura. Si quiere, empiece a tomar nota. Dice después, es pacífica. ¿Sabe? La sabiduría que viene del Señor es una sabiduría que emana paz. Es pacífica. Es interesante esto, ¿sabe? Porque cuando nosotros estamos pasando por una prueba donde estamos siendo atacados por el que maquina con la sabiduría diabólica a través del demonio y quiere venir y traer a nuestras vidas distorsión, quiere venir a traer disturbios, quiere venir a traer problemas, pleitos en nuestra casa, en la familia, aún en la iglesia. Entonces estamos, escuche bien, cuando no enfrentamos estas situaciones de prueba con la sabiduría divina, de alguna manera lo estamos haciendo con la otra sabiduría, que es la de abajo, no la de arriba. Número 1, la sabiduría de lo alto es pura. Número 2, es pacífica. Número 3, dice que es amable. Y sabe, mi amado, si es amable, esa amabilidad, esa sabiduría está englobada en la mansedumbre y en la paciencia. Eso es parte del fruto del Espíritu, del cual nos habla la palabra. Dice que también la sabiduría de lo alto es benigna y está llena de misericordia, escuche bien, y de buenos frutos. Un hijo de Dios que está caminando en esa sabiduría de lo alto es un hijo de Dios que está dando buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Un hijo de Dios que está caminando siendo un hijo de Dios lleno de sabiduría es un hijo de Dios que está dando buen testimonio y, como decía al principio, es un hijo de Dios, escuche bien, que obedece la palabra de Dios y que se enfrenta ante las pruebas, ante las dificultades, ante el dolor. Se enfrenta con esa fe, con ese entusiasmo, ¿verdad? Porque él sabe que ya la victoria la ha dado Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice entonces que esa sabiduría de lo alto es la sabiduría también que no tiene, dice, sin incertidumbre. Es una sabiduría que no tiene hipocresía, dice la palabra que estamos leyendo. Yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces, la sabiduría de lo alto, escuche bien, no tiene incertidumbre y es una sabiduría que no tiene hipocresía. Esa es la vida, escuche bien. Ese es el comportamiento del Hijo de Dios que en base a la palabra camina obedeciendo su palabra. Esa es la sabiduría que Dios quiere que usted y yo hoy le pidamos a Él y que nos llenemos de esa sabiduría. Es la sabiduría divina de la cual el Señor nos está hablando. Allí también en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en los versículos 2 al 8, vamos a ver una mirada entonces de fe en sabiduría de lo alto. Una mirada de fe, escuche bien, es la que puede salvarnos. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, de la manera que Dios quiere que usted y yo veamos el problema, la dificultad, es a través de la fe. Y en ese momento vamos a caminar en la perspectiva de Dios, no en la sabiduría del hombre, sino que vamos a andar en la perspectiva divina. Entonces, allí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8, dice la palabra: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y a muchas personas le puede parecer absurdo. ¿Quién se va a alegrar en medio de la prueba? ¿Quién se va a alegrar en medio de la dificultad? Pues sabe que si usted sabe que ya la victoria la tiene Jesucristo, entonces levante su vida delante del Señor, levante su voz, levante sus manos con alegría para dar gracias en medio de la prueba. Aquí Santiago dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Dice: ustedes ya saben
que así se pone a prueba su fe. Él dice, ustedes ya lo saben. Eso es parte de la sabiduría. Mira, mi hermano, cuando usted conoce la palabra y usted sabe que de esa manera, en medio de la prueba, la fe está siendo probada, entonces estamos practicando la sabiduría de lo alto. Dice, y eso los hará más pacientes. Versículo 4 dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Note usted que dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta. La paciencia, escuche bien, es también parte del fruto del Espíritu. Esa paciencia que nos da el Señor, esa paciencia que aprendemos de la palabra porque es sabiduría, esa paciencia que viene de lo alto, entonces dice la palabra que nos hará completamente maduros y nos mantendrá sin defecto. Dice la versión Reina Valera que nos hará cabales. La paciencia. Recuerde que la paciencia es parte de ese fruto del Espíritu. Y dice que la paciencia entonces nos hará perfectos y cabales. Tendremos entonces todos nuestros sentidos dirigidos, escuche bien, por el Espíritu Santo de Dios. Tendremos entonces toda nuestra vida dirigida por la palabra de Dios. Y de esa manera, dice la palabra del Señor, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta en cada uno de nosotros. En cada uno de los hijos de Dios debe hacernos completamente personas que tienen el carácter de Cristo. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que es nuestro versículo central, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Yo creo que hoy todos nosotros en humildad podemos reconocer que todos necesitamos la sabiduría de lo alto. Y hoy, domingo, podemos decirle al Señor, Señor, de verdad, yo necesito tu sabiduría. Yo necesito la sabiduría de lo alto. Yo necesito, Señor, practicar tu palabra. Yo necesito obedecer tu palabra. Yo necesito caminar aún en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, como dice la palabra, en alegría y con la sabiduría de lo alto. Yo necesito enfrentar cada momento de dolor con la paciencia que tú me das, Señor, porque has probado mi fe y esa fe ha salido aprobada por ti, Señor. He salido firme en cada uno de esos momentos difíciles, en cada uno de esos momentos donde he sufrido, donde he llorado. Y podemos encontrar hombres que fueron probados en la palabra, y uno de esos es el apóstol Pablo. ¿Cuántas pruebas no pasó el apóstol Pablo? Pero sabe, cada una de esas pruebas lo hizo más fuerte en la fe. Otro hombre también que me llama mucho la atención su vida es José. José duró 13 años en esa situación de prueba, de dificultad. Pero sabe, todo lo que José vivió durante esos 13 años le hicieron finalmente ser ese hombre de Dios que dio fruto de que realmente era un hijo de Dios, que vivía conforme a sus estatutos y conforme a su palabra. Entonces dice el Señor, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, la pregunta este día es, ¿tú crees que realmente te falta sabiduría? Yo quiero decirte que me pongo de primero en la lista y yo soy el que más le hace falta sabiduría de lo alto. Yo me pongo de primero allí en la fila para decirle, Señor, necesito tu sabiduría. ¿Sabe? No podemos confundir este día la sabiduría con el don de palabra de sabiduría. Es importante que tengamos en cuenta esto, que el don de palabra de sabiduría y el don de ciencia son dones del Espíritu Santo. Ese don de palabra de sabiduría es el que Dios le da a sus hijos para poder llevar la enseñanza a su pueblo, para poder llevar el mensaje de salvación. Y el don de ciencia es el que Dios le da a sus hijos para poder interpretar lo que pasó allá en el antiguo pacto. Así que no podemos pedirle este día, Señor, dame sabiduría, pensando que es que nos va a dar el don de sabiduría para interpretar su palabra. No, escuche bien, es el don
es la sabiduría que le estamos pidiendo a Dios hoy. Escuche bien, es la sabiduría de poder vivir la palabra, poder practicar la palabra, poder demostrar por los frutos del Espíritu que somos hijos de Dios, que vivimos en completa mansedumbre, que vivimos en completa paciencia. Y entonces allí estaremos demostrando que somos hijos de Dios sabios. Entonces, dice la palabra, pídale sabiduría a Dios y Él se la dará. Qué bueno es saber que si pedimos al Señor sabiduría, este día Él nos las está dando. ¿Cuántos dicen amén allí en casa? Yo lo digo aquí en la iglesia, amén. Dice, Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si a alguno le falta sabiduría este día, pídale al Señor con fe. Dice la palabra que Él es generoso y Él nos da todo, dice este versículo 5, con agrado. Él se agrada en bendecirnos, Él se agrada en hacerse fuerte en medio de nuestra debilidad. Él se agrada en llenarnos de esa sabiduría de lo alto. Dice el versículo 6, pero debe pedirle a Dios con fe. ¿Se ve? No podemos pedir dudando, no podemos pedir si no realmente estamos esperando que Él se glorifique en cuanto a esa petición que le estamos pidiendo. Tenemos que pedir, dice la palabra aquí, con fe. Dígale a la persona que está a su lado ahí en casa, tenemos que pedirle al Señor con fe. Si vamos a pedirle este día sabiduría al Señor para poder caminar en medio de este tiempo de dificultad, en medio de este tiempo de crisis mundial, en medio de este tiempo donde en los hogares siguen habiendo pruebas, siguen habiendo dificultades, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, con fe pedirle al Señor que nos dé sabiduría, sin dudar nada, dice la palabra en este versículo 6. Dice, el que duda es como la ola del mar, que el viento se la lleva de un lado a otro. Así es el que duda. Y dice entonces el versículo 7, no sabe lo que quiere el que pide de esa manera, dudando. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor. Realmente, si nosotros pedimos con fe, dice el versículo que leímos, Él es generoso y Él nos va a dar con agrado. Dice el versículo 8 entonces, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Escuche bien, el que duda es una persona que no tiene sabiduría del Señor. Dice la versión Reina Valera, el hombre de doble ánimo es ese hombre que duda, es inconstante en todos sus caminos. Si usted realmente este día está recibiendo la administración del Espíritu Santo a través de su palabra, yo quiero pedirte en este momento que abras tu corazón al Espíritu Santo de Dios y le digas, Señor, de verdad, yo quiero cada día crecer en fe. Yo quiero, Señor, cada día poder dar gracias en todo, poder atesorar tu palabra. Tú nos dices en tu palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y poder creerlo, que aún esa situación de dolor, de sufrimiento me está ayudando para bien, y poder enfrentar aquella situación con la paz que el Creador me da. Porque recuerde que leímos hoy que la sabiduría de lo alto es una sabiduría pacífica, es una sabiduría que nos da paz. Poder enfrentar la vida caminando en la sabiduría de Dios. También leímos que es una sabiduría que está llena de misericordia. Es una sabiduría, mi amado hermano, que nos hace caminar en completa humildad y mansedumbre delante del Señor. Entonces, hablando de esa sabiduría divina y viendo la perspectiva de Dios referente a Él, cómo quiere que usted y yo vivamos, podemos encontrar algunos aspectos que hemos visto en este pasaje de Santiago. Número 1, dice, alégrense en las pruebas, alégrense en las dificultades. Para enfrentar las pruebas sabiamente, en la sabiduría de una vida en el Espíritu. Escuche bien, si tenemos una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena del fruto del Espíritu, entonces
podemos enfrentar las pruebas sabiamente y aún podemos alegrarnos. Número 2, de acuerdo a esa mirada de fe, de esa perspectiva divina de Dios, Él quiere que usted y yo pongamos en cada uno de esos procesos nuestra prueba, nuestra fe es puesta a prueba. Y el resultado es la paciencia, escuche bien. Esa paciencia que dice la palabra que nos hace madurar y nos hace estar completos, cabales para enfrentar la prueba. Entonces el resultado de poner a prueba nuestra fe es la paciencia, y esa paciencia que es el fruto del Espíritu. Y esa es la paciencia, escuche bien, que solamente Dios nos da. No es algo que usted y yo vamos a ponernos por meta. No es que tengo que ser paciente, lo tengo que lograr. No, usted no puede lograrlo. Es el Espíritu Santo de Dios el que te va a permitir caminar en el fruto del Espíritu y ser una persona paciente. Número 3, la paciencia nos tiene que llevar a ser personas maduras y cabales, como lo habíamos hablado, y a enfrentar las pruebas entonces en el Espíritu Santo de Dios. Número 4, Dios nos manda a pedir sabiduría, y lo bueno es que Él nos la va a dar. Tenemos la garantía que si la pedimos, Él generosamente nos la va a dar. Y número 5, pedirle a Dios con fe sin dudar. Y esa fe que nos habla el Señor es la fe que Él nos demuestra en su palabra. Es pedir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cuando Él nos dice que pidamos con fe, es eso, es que pidamos conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Si pedimos conforme a su palabra, entonces Él va a ser generoso para darnos la sabiduría que estamos pidiendo este día al Señor. Y número 6, el hombre que no tiene fe, acabamos de leer, dice que es inconstante, es inestable en todo lo que hace. Ese hombre que no tiene fe, ese hombre que en medio de la prueba no ha sido fortalecido en fe, ese hombre que en medio de la prueba, en vez de ser paciente, ha sido impaciente y ha olvidado lo que la palabra del Señor dice, entonces ese hombre es un hombre que es inestable, es un hombre de doble ánimo, es un hombre que duda, es un hombre inconstante, dice la palabra, en todo lo que hace. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Santiago 3:17 que la sabiduría de lo alto, ¿qué dice? Dice que es primeramente pura, que es pacífica, que es amable, es benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mi amado, sabe que nosotros necesitamos urgentemente vivir la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto, practicar la sabiduría de lo alto, obedecer su palabra. Porque si lo hacemos, entonces estamos viviendo una vida, escuche bien, en todo lo que es puro, una vida llena de paz, una vida siendo amables, una vida siendo buenos, una vida siendo misericordiosos y una vida donde el fruto del Espíritu es manifestado y no tiene incertidumbre ni es una vida llena de hipocresía. ¿Sabe cuando el hombre camina en la sabiduría terrenal? Cuando el hombre practica la sabiduría humana más que la divina, entonces allí es cuando ese hombre es celoso, cuando ese hombre no confía, es cuando ese hombre esté en casa o esté donde esté, aún en la iglesia, es un hombre que producto de que no tiene la sabiduría divina, sino la sabiduría, voy a decir de abajo, ¿verdad? Para no decir diabólica. Entonces es un hombre que contiende con los hermanos, con los vecinos. Es un hombre que no tiene paz en su vida, que en cada momento es explosivo, que nunca puede tener mansedumbre y dominio propio y control de la carne. ¿Por qué? Porque está caminando en la sabiduría terrenal. Dios quiere entonces, si nos habla en esa perspectiva divina de la sabiduría de Dios, allí en el libro
de Proverbios, en el capítulo 14, voy a leer la parte A del versículo 1 y el versículo 16. Dice: la mujer sabia edifica su casa. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica. Y dice el versículo 16, la parte A: el sabio teme y se aparta del mal. Esa es la sabiduría divina. La sabiduría del Señor es el que practica eso. Dice el versículo 7 de Proverbios 3: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Dice la versión Reina Valera: no seas sabio en tu propia opinión. Me encanta esta versión que dice: no te dejes impresionar. La perspectiva divina, la sabiduría de Dios nos dice eso. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te sientes a decir: oye, qué bien lo estoy haciendo, me la estoy comiendo. No hay uno más sabio que yo aquí en este lugar, en el trabajo o en la casa o en el lugar donde estemos, en la iglesia. Cuidado. Al contrario, debemos cada día decirle al Señor: Señor, ¿cómo necesito que me hagas sabio? ¿Cómo necesito que me des la sabiduría divina para poder practicar y vivir esa sabiduría que viene de lo alto? Dice el versículo 7 de Proverbios 3: en cambio, teme al Señor. El hombre sabio teme al Señor. Recuerda, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y dice: y aléjate del mal. El avisado, el hombre sabio, ve el mal y se aparta. No va y se tira allá para llevar. Es lo que Dios nos está enseñando. Entonces dice que cuando usted y yo no nos dejamos impresionar de nuestra propia sabiduría, no somos sabios en nuestra propia opinión, hay un beneficio para nuestro cuerpo. Dice: entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Mi amado hermano, sabe que muchas de las enfermedades de nosotros como hijos de Dios es porque no estamos viviendo en la sabiduría divina, estamos viviendo en la sabiduría terrenal. Y eso nos lleva a ser personas impacientes, ser personas estresadas, ser personas que explotan por la menor cosa. Y entonces eso nos lleva a desgastar nuestra vida física también. Dios dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Gloria al Señor. Esa perspectiva divina de sabiduría que Dios quiere para el hombre también la encontramos en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice: todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio. Note usted que el Señor dice que si nosotros ponemos atención a su palabra, a sus enseñanzas, obedecemos su palabra, el Señor dice: es tan sabio. Y entonces hace mención a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca bien firme. Es tan sabio como ese hombre, dice la palabra, que cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada ¿dónde? Sobre la roca. Entonces el Señor dice: la perspectiva divina de Dios acerca de la sabiduría que nosotros tenemos que tener es entonces obedecer su palabra, es obedecer sus enseñanzas. Todo el que presta atención, dice este versículo, a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, vino la tempestad, vinieron los fuertes vientos, vinieron las pruebas, vinieron las dificultades, vinieron los problemas, vino el dolor, vino el sufrimiento, pero, diga conmigo, pero esa casa estaba edificada sobre la roca y se mantuvo firme. Esa es la firmeza que Dios quiere que usted y yo tengamos como hijos de Dios. Es la firmeza que Él quiere que usted y yo atesoremos y crezcamos en fe y seamos firmes en fe. Pero dice la palabra, versículo 26, el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica, escuche bien lo que dice el Señor, es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. El Señor dice, mis amados, el que escucha mis enseñanzas y no las atesora en su corazón, no las pone en práctica, no obedece mi palabra, es como aquel tonto, es como el necio, como el fatuo que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Dice, cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó
y su ruina fue irreparable. Dios quiere que nuestra vida esté edificada en su palabra, que prestemos atención a sus enseñanzas. Escuche, no es mi perspectiva, es la perspectiva de Dios, es la perspectiva divina la que este día nos está hablando. Y Él dice entonces que si nosotros realmente queremos ser sabios y vivir en esa sabiduría del alto, tenemos que prestar atención a lo que dice las enseñanzas de su palabra. Ahora veamos el punto de vista del hombre. También lo vemos en la palabra. Allí en el libro de Proverbios capítulo 12, en los versículos 15, 16 y 23, dice en el 15, el necio cree que lo que hace está bien. ¿Sabe? Esa es la perspectiva del hombre, que cree que lo que está haciendo, aun cuando es en la sabiduría terrenal, humana y tal vez hasta en la diabólica, cree que lo está haciendo bien. Dice el Señor, pero el sabio escucha consejos. Recuerda que en la multitud de consejos, dice la palabra, que hay seguridad. Allí está la sabiduría de Dios. El versículo 16 dice, en esa perspectiva humana, dice, el necio se enfurece fácilmente. Allí no hay sabiduría. Cuando un hombre pierde los estribos y viene la ira fácilmente y peca fácilmente. Dice, pero el prudente se mantiene sereno cuando lo insultan. ¿Cuánto nos hace falta aprender del Señor, verdad? ¿Cuánto este día nos hace falta decirle al Señor, definitivamente, Señor, necesito que me des sabiduría de lo alto? Y el versículo 23 dice, el sabio no proclama lo que sabe, pero el necio proclama su necedad. ¿Sabe? El que es sabio no necesita andar diciendo que es sabio, porque nada más su proceder, su caminar, su forma de vida hablará de que es un hombre sabio, que es un hombre prudente, que es un hijo de Dios, que ama a Dios, que obedece su palabra, y que los frutos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. En Proverbios, en el capítulo 14, entonces en la parte B encontramos la perspectiva del hombre, ¿verdad? Dice que mas la mujer necia con sus manos derriba la casa. La mujer sabia edifica la casa, es lo que Dios quiere. Pero la necia, la que no obedece al Señor, dice, con sus manos la destruye. El hombre sabio entonces se aparta del mal. Pero, dice el Señor, el insensato se muestra insolente y confiado. Ya vamos a terminar con esta ilustración que quiero hacer. Mencionaba al principio acerca de Salomón. Salomón, hijo de David, tenía profecías establecidas para su vida. Tenía sabiduría tal vez muy diferente a la vida que vivió David. Tal vez su sabiduría estaba más inclinada hacia lo humano. Por eso él le dice a Dios en aquella conversación, Señor, tú has tenido misericordia de mi padre. Y ahí en ese capítulo 1 de Segunda de Crónicas, yo voy a pedir que usted lo lea en su casa. Hoy no tenemos tiempo para leerlo, pero usted lo puede leer esta semana en su casa. Y también lo puedes conseguir en Segunda de Reyes capítulo 3. Allí vas a conseguir más información acerca de esta historia de Salomón cuando él pide sabiduría. Dice en el versículo 1 de este capítulo 1 de Segunda de Crónicas que Dios estaba con él. Dios estaba con Salomón. Y me llama la atención que si Dios estaba con Salomón, Salomón sabía que Dios estaba con él. Me llama la atención que Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué me llama la atención? Que si él sabe que Dios está con él, él lo que le pide es sabiduría. Me llama la atención y quiero que por favor prestes atención un momento a este punto. El hecho de que usted y yo, escuche bien, estemos caminando como cristianos, que estemos cada día buscando la llenura del Espíritu Santo, que estemos cada día tratando de acercarnos a la obediencia de la palabra, no quiere decir, el hecho de que sepamos que Dios está con nosotros, no quiere decir
que no hayan cosas que nosotros tengamos que pedir y cosas que son bien puntuales. Note usted que en ese momento Salomón, ¿qué pide Salomón? Él pide sabiduría. ¿Por qué? Porque él se encuentra en una situación que tiene que dirigir al pueblo de Dios. Y él entendía que necesitaba, escuche bien, sabiduría para poder juzgar, sabiduría política para poder llevar adelante una nación. Esa es la sabiduría que en ese momento Salomón pide al Señor. Pero Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido ser famoso, pudo haber pedido gloria. Sin embargo, el Señor ve el corazón de Salomón, que él le está pidiendo: Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo, para poder dirigirlo. El Señor ve las buenas intenciones de Salomón. Y entonces dice la palabra: por cuanto hubo esto en su corazón, Dios le dio sabiduría. Le dio sabiduría y le dio ciencia, dice la palabra. Le dio sabiduría y ciencia para dirigir aquella nación. ¿Sabe? Tal vez Salomón no estaba pidiendo: Señor, dame sabiduría para yo poder caminar conforme a tu palabra y poder obedecerte, como la que usted y yo estamos pidiendo hoy. Pero definitivamente Dios sabe todo, y Dios le dio a Salomón sabiduría. Me imagino que le dio la sabiduría terrenal, la sabiduría celestial, divina, para que él pudiese caminar, ¿verdad? Es necesario, mi amado hermano, que entendamos que Dios escuchó la petición de Salomón, y Dios escucha este día la petición de su pueblo, de sus hijos. Dice también que Dios le dio a Salomón sabiduría y ciencia. Le dice ahí: te son dadas, en alguno de esos versículos de primera de Crónicas, segunda de Crónicas, perdón, capítulo 1 al 13. Dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria. El Señor le dice: mira, Salomón, por cuanto he visto tu corazón, por cuanto he visto tu humildad, por cuanto he visto que realmente quieres obedecerme, te estoy dando sabiduría, te estoy dando ciencia para que puedas gobernar, pero también entonces te estoy dando riquezas, te daré bienes y te daré gloria, le dice el Señor a Salomón. Ahora, qué bueno que usted y yo este día podamos pedirle al Señor sabiduría de lo alto. Que este día podamos entender que esa sabiduría de lo alto es la que nos hace vivir una vida pura, una vida llena de misericordia, una vida llena de mansedumbre, una vida llena de paciencia, una vida llena de fe, una vida llena de dominio propio, una vida llena del fruto del Espíritu, del amor de Dios. ¿Sabe? Es la sabiduría que hoy podemos clamarle al Señor como iglesia, que nos dé para este tiempo difícil, para este tiempo de dificultad, este tiempo donde muchos hemos llorado delante de la presencia del Señor, viendo todo lo que está pasando en nuestro alrededor, en nuestro entorno, viendo cómo esta situación del COVID-19 ha devastado naciones, ha devastado familias. Y en estos últimos días también hemos escuchado el incremento que ha habido en nuestra nación. ¿Sabe? Necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder enfrentar con alegría, escuche bien, esta prueba y todas las demás pruebas que seguramente cada uno personalmente está pasando. Porque cada uno de nosotros está pasando por pruebas personales, escuche bien. Hay unas pruebas que son colectivas, pero hay pruebas que son personales, las cuales usted y yo estamos caminando, cada uno son pruebas diferentes. Y es allí donde el Señor entonces quiere que salgas firme en la fe. Es allí donde está probando nuestra fe para que seamos pacientes y podamos entonces obedecer su palabra y caminar en la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Recordemos una vez más que la palabra del Señor nos dice allí en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si usted y yo realmente amamos al Señor, respetamos al Señor, obedecemos a Dios, entonces vamos a seguir lo que Él nos dice en su palabra. Vamos a obedecer los principios que el día de hoy Él nos ha enseñado.
En Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Sobre todas las cosas, mis amados hermanos, pidámosle al Señor que nos dé ese estilo de vida, que nos dé ese carácter de Cristo, que nos hace vivir una vida sabiamente en mansedumbre para amar al prójimo, primeramente para amar al Señor y amar a nuestros semejantes. ¿Sabe? De esa manera estaremos practicando la sabiduría del Señor. Quiero cerrar con esta lámina y me gustaría que la puedan enfocar allí en las cámaras los chicos. Dice: vivamos una vida firmes en la fe. Fe que ha sido probada en medio del dolor y que a través de la prueba se ha gestado un grado de paciencia en el fruto del Espíritu. Es allí donde se ha gestado ese grado de paciencia que nos permite ejercitar la sabiduría de lo alto. Pidámosle al Señor, mi amado hermano, pidámosle al Señor que cuando estemos siendo pasados por el fuego, estemos siendo pasados por ese horno de fuego y se caliente ese horno hasta la séptima porción que le pusieron a calentar allá a Daniel, que usted y yo sigamos firmes en la fe, que podamos ser aprobados. ¿Sabe? Nuestra fe va a ser refinada y va a ser más valiosa que el oro. ¿Por qué? Porque es fortalecida en el crecimiento que estamos teniendo en la sagrada palabra del Señor. Que vivamos una vida llena de esa sabiduría de lo alto que el Señor hoy nos ha hablado. Que vivamos una vida creyendo que en medio de esa situación ya el Señor nos dio la victoria y entonces podamos sacar gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, para en medio de la prueba poder decir: yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo alegría, porque sé que mi Señor, mi Dios, me ha prometido que Él me va a sacar en medio de esta prueba y me va a hacer más fuerte. Iglesia, es tiempo entonces de pedirle al Señor: Señor, danos sabiduría de lo alto. ¿Está alguno de entre vosotros falto de sabiduría? Dice la palabra. Pídala a Dios y entonces Él se la dará. Y dice que Él nos dará todo lo que le pidamos con agrado. Pidámosle este día al Señor entonces que nos dé sabiduría para poder entonces juntos como familias, cada uno allí en su hogar, poder llevar una vida más de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Una vida que se acerca más a lo que Dios nos está pidiendo. Que podamos realmente caminar en esa sabiduría y también como hijos de Dios, como hermanos, como iglesia, podamos realmente entonces vivir una vida en la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, sabiduría en medio de la prueba, según la perspectiva divina es la que Dios quiere que usted y yo vivamos, no según la perspectiva o la visión del hombre, sino según la perspectiva divina de Dios. Vamos a hacer una oración clamando allí en el Señor, al Señor con mucha fe, diciéndole al Señor: Señor, realmente lo que yo necesito es más de ti, Señor. Lo que yo necesito es que vengas a mi vida y me llenes con tu Santo Espíritu. Lo que yo necesito, Señor, es entender que es menos de mí, Señor, y más de ti. Es entender, Señor, que cuando yo vengo y declaro que el centro de mi vida es Jesucristo y que necesito más de ti en mi vida, Señor, que necesito de tu sabiduría, que necesito de tu enseñanza, que necesito obedecerte, que necesito dar cada paso de fe, que necesito en medio de la prueba, en medio del dolor, salir victorioso. Cuando yo entonces entiendo que necesito de ti, Señor, como iglesia este día vamos a pedirle: Señor, necesitamos más de ti. Incline su rostro allí, por favor, en casa. Yo voy a extender mi mano y en esta acción que estoy haciendo con mi mano extendida, quiero que entiendas que es la presencia
del Dios eterno, del Espíritu Santo, del Todopoderoso, la que está en tu hogar, es el brazo de justicia, es el brazo de amor, es el brazo de favor del Padre el que te está abrazando en esta hora, cuando tú y yo estamos viniendo humillados delante de Él para pedirle: Señor, dame sabiduría de lo alto, Señor, dame sabiduría de la que viene de ti, Señor. Ayúdame, Señor, para poder vivir una vida que te honre, una vida que honre a mi esposa, que honre a mis hijos, que honre a mis semejantes, que te honre a ti primeramente, Señor. Pero que en esta vida de sabiduría, la que te estamos pidiendo hoy, Señor, que muchas personas, los que están a mi alrededor, los que están cerca de mí, puedan entender que es tu mano, que es tu gracia, que es tu fortaleza, que es tu Santo Espíritu, que no es el hombre, que eres tú, Señor. Oremos entonces, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Este día estamos viniendo delante de ti, Señor, en fe, con fe, como dice tu palabra, que te pidamos con fe, y hoy te pedimos sabiduría de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de esa sabiduría de la cual nos hablaste hoy, Señor, para que podamos ser mejores padres, para que podamos ser mejores esposos, para que podamos ser mejores hermanos, mejores amigos, Señor, mejores vecinos. Llénanos, Señor, de tu sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, hoy clamamos, Señor, con fe, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, llena cada uno de esos hogares, Señor, que hoy están viendo este servicio. Llénalos, Señor, de la sabiduría que viene de lo alto. Llénanos con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor, con tu dulce presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado, Señor, y te damos gracias. Amén. Mis amados, también este día me gustaría orar muy especialmente por la familia Albarrán, y también por que el Señor les siga dando fortaleza a cada uno de los hijos de mi hermano Adán. Y hablaba con la pastora Jill y ella me decía en un mensaje: hoy el cielo se puso más lindo cuando supo que nuestra hermana Mercedes Albarrán estaba en la presencia del Señor. Eso me conmovió y doy gracias al Señor, porque sé que cada día que uno de sus hijos parte a su presencia, se cumple la palabra del Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa expresión de mi pastora me llegó al corazón. Y qué hermoso es poder decir esa frase: hoy el cielo se puso más lindo porque una princesa del Señor llegó a sus pies, llegó a ese momento de ese encuentro glorioso. Y qué bueno es saber que mi hermana Mercedes Albarrán, al igual que todos los hijos de Dios que han partido con Él, son los primeros que tendrán esa oportunidad gloriosa de encontrarse con Jesucristo en las nubes. Así es que, familia Albarrán, hoy oramos por ustedes y también vamos a orar por cada uno de los que están enfermitos. Hablaba esta semana con Jonathan Evia y él me decía: pastor, gracias al Señor estoy bien, ya me han hecho 4 quimios y me faltan algunas, pero estamos bien. Y qué bueno, mira, fui a hablar con este chico por teléfono, por mensajes, y realmente vi cómo el Señor le ha fortalecido, y sé que también le sanará y le sacará, como sanará a cada uno de mis hermanos que están atravesando por esta enfermedad como lo es el cáncer. Así que vamos a orar. Padre y eterno Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para declarar, Señor, tu paz, para declarar tu consuelo, para declarar, Señor, que tú estás callando de amor sobre el dolor de Exxon, de David, de su hermana, de cada uno de ellos, de mi hermano Adán. Estás allí abrazándoles, Señor. Los tienes en tu regazo. Hoy pedimos, Señor, en el nombre de Jesús,
que le sigas consolando, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana María Mercedes, Señor, porque ella fue una mujer ejemplar, fue una mujer, Señor, que te sirvió y sirvió también a la comunidad, Señor, y dejó ese legado en sus hijos. Señor, gracias, Padre, por la fortaleza que tú estás dando en este tiempo a la familia Albarrán. También, Señor, estamos clamando por la vida de Verónica Jiménez. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que levantes, que sanes en el nombre de Jesús a cada uno de tus hijos, a Verónica, a Jonathan, Evia, a mi hermana Lérida, a Teresa, Señor, la hermana Teresa, sánale, Señor. A Leslia, Señor, la presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. A mi hermano y amigo Nerio, Señor, hoy lo presentamos delante de ti, Señor. Estamos esperando en ti, Señor, que hagas tu voluntad, Señor. Clamamos también por la vida de Javier Marcano y así cada uno de tus hijos. Mi hermana Elvia, la presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor. Yo clamo en este momento también que seas el sustento de cada uno de los hogares, de mis hermanos, de la iglesia Gran Campaña de Fe, también de la iglesia local, de la iglesia nacional y de la iglesia a nivel mundial, Señor. Que extiendas cada día tu brazo de misericordia, de favor. Oh sí, Jehová Jireh, que tu provisión esté en cada uno de tus hogares. Jehová Rafa, que tu sanidad esté con cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Oh Jehová Nisi, el que nos defiende, Señor. El ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Nos sigas, oh Dios, guardando del mal. Muchas gracias, papá. Te damos, Señor, por este día de bendición, por este día glorioso, donde podemos declarar que es día santo y bendito a Jehová. Día de júbilo, día de fiesta, día de alegría, donde nos gozamos y nos alegramos delante de nuestro Padre Celestial. Oramos a ti, Señor, y declaramos bendición y vida eterna sobre cada uno de tus hijos. Declaramos, Señor, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos falta. Declaramos, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días y que en la casa de Jehová moraremos por largos días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y te damos muchas gracias. Amén. Mis amados, no podemos despedir la transmisión 2 minuticos más, pero hay personas que seguramente hoy quieren entregarle su vida al Señor. ¿Cómo dejarte ir con esa necesidad? Si quieres entregarle tu vida al Señor, si quieres recibir a Jesucristo como el Salvador de tu vida, si quieres a partir de hoy caminar en esa sabiduría divina, voy a pedirte que repitas conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, este día me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te pido, Señor, que me laves con la sangre preciosa que derramó Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que extiendas tu misericordia a mi vida y borres todos mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido en esta hora que escribas mi nombre allá en el libro de la vida, allá en el cielo, y que a partir de hoy yo pueda caminar como un hijo de obediencia, como un hijo sabio, como un hijo lleno de la sabiduría del cielo, de la sabiduría divina que viene de ti, Señor. Muchas gracias te doy porque hoy has salido a mi encuentro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, lo que nos resta es decirle que sigamos en contacto. Síguenos en las redes sociales de la iglesia. Puedes seguirnos allí por YouTube, Iglesia Gran Campaña de Fe. También en la página web de la iglesia, live.gcdfe.org.be. Y también en el blog, allí lo vas a conseguir para que puedas ver el aporte que día a día se está colocando allí para que puedas tener alimento fresco cada día. Dios te bendiga, mi amado. Invita a las personas a que puedan ver el servicio de las 11, el servicio de las 4 de la tarde y el servicio de las 8 de la noche. Que el Señor esta semana te llene
de esa sabiduría de lo alto. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te haga prosperar en todos tus caminos y que cada día podamos ver la bendición del Señor, esperando pronto reunirnos todos acá en casa. Dios te bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, ¿sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes, y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.